Hola hermanos de Manantial, Dios les bendiga. Quisiera dejarles una pequeña enseñanza en este día. Miren, viendo el libro de Crónicas y un pasaje de la vida del rey David, nos cuenta que él ya había pasado sus peleas y sus luchas con Saúl. Ya David se encontraba rumbo a Jerusalén, ya para ir a tomarla como capital. Él tenía sus hombres, sus valientes, pero de golpe también ya las tribus que lo fueron dejando a Saúl se fueron acercando a quien a la postre sería el nuevo rey de Israel, que es el rey David. Entonces, así empiezan a venir, por supuesto, la tribu de Judá, la de Benjamín, Simeón, etcétera, que cada uno venía con todos sus ejércitos, la cantidad de hombres que traían. Pero es interesante lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, dice así en 1 Crónicas capítulo 12, que se habla del ejército de David. Bueno, nos cuentan que los hijos de Efraín venían 28.800, muy valientes, ilustrados. Después venía una tribu de Manasés, también 18.000, los cuales fueron tomados para venir a poner a David por rey. Y después dice, de los hijos de Isaacar, que acá no lo dice específicamente, pero también había 64.000 guerreros dispuestos para la guerra. Pero dice así, de los hijos de Isaacar había 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Esto está en el versículo 32. Qué interesante. Dentro de este gran ejército que era Isaacar, 64.000 guerreros, dice que le aportaban al rey de Israel. Con eso David juntaba prácticamente a las 12 tribus. Había estos 200, yo diría, pequeños hermanos, pero acá dice príncipes, que eran entendidos en los tiempos. Qué interesante. ¿Y qué sabían hacer estos muchachos? Dice acá, eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Bien, ¿qué era la tribu de Isaacar? La tribu de Isaacar era... ¿Quién era Isaacar? Era uno de los 12 hijos de Jacob, que ya estaban instalados en Israel desde hace tiempo. En el reparto de tierras, a Isaacar le había tocado una tierra, la verdad que donde había abundancia de bienes, no como a otros que les fueron tocando lugares más difíciles, más desérticos, con menos probabilidades de hacer cosas. No así con la gente de la tribu de Isaacar. Isaacar, interesante, significa recompensa. Era el 9º hijo de Jacob, era hijo de Lea, si ustedes se acuerdan, que Jacob con su primer mujer, que era Lea, tuvo 6 hijos, y uno de ellos era Isaacar. Bien, vamos a ver un poquito cómo es esto de que puede haber gente entendida en los tiempos. Y me gusta Jacob en el libro de Génesis. También, si ustedes se acuerdan, capítulo 49, ¿qué hace Jacob? Viene un día y dice que bendice a sus hijos y a cada uno les va profetizando. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, a José, le decía a José, rama fructífera es José. Por ejemplo, le decía a Simeón y Leví, ustedes son hermanos con alma de iniquidad. A Judá le decía cachorro de leones, Judá. Pero bueno, cuando llega a Isaacar le profetiza y le dice la siguiente palabra. Isaacar, en el versículo 14, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deliciosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. O sea, bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. O sea que interesante, es una profecía que uno la puede
empezar a masticar un poquito para poder llegar a saber esto de lo que eran entendidos en los tiempos. O sea, qué importante, hermanos, que es poder llegar a ser como eran estos hombres, entendidos en los tiempos. ¿Qué significa? Mire, si ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, en su entrada triunfal, compungido, ¿qué dice Jesús en un momento dado? Ay, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas todos los profetas. Pero en un momento dice las calamidades que vas a tener, porque acá no va a quedar piedra sobre piedra. Claro, Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir 40 años después. El templo destruido, todo Jerusalén saqueada, huyendo la gente de tal manera que el Estado de Israel desapareció hasta el año 1948. Pero Jesús, ¿qué le dice en un momento dado? ¿Sabes una cosa? Le dice al pueblo, ay Jerusalén, que no conociste el tiempo de tu visitación. Israel, no conociste el tiempo de tu visitación, le decía Jesús a la gente, como diciendo, no entendieron el tiempo que estaban viviendo ellos. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, 6, también nos dice que a su tiempo nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Pero el Señor lo hizo a su tiempo, cuando Él realmente ya lo tenía todo preparado, ¿no? Así que, la verdad que si uno se pone a ver, bueno, ¿cómo hago con esto para poder entender los tiempos? Porque en estos momentos, claro, están todos asustados, será el fin del mundo, se termina, ¿qué va a pasar después de todo esto que estamos viviendo? Y bueno, si uno empieza a analizar lo que es la palabra de Dios, todo esto está dentro de los tiempos y la cronología de los sucesos que tienen que ir aconteciendo hasta que el Señor venga. ¿Qué dice la palabra? Bueno, habrá hambre, peste, guerra, nación contra nación, la maldad aumentará, etcétera, etcétera. Entonces, uno que sabe, que más o menos va entendiendo lo que es los tiempos, sabemos que estamos en la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia. Ustedes lean el Apocalipsis, cuando se habla de las 7 iglesias, el Espíritu Santo, y Jesús le está hablando a las 7 iglesias, le habla a la iglesia de la Odisea, que es la última, porque después de la iglesia de la Odisea, el apóstol Juan ya es enviado a los cielos y ve los últimos tiempos. Pero hoy día estamos todavía en la iglesia de la Odisea, que si ustedes leen ahí, es la iglesia compradora, la que compra oro, la que compraba, la iglesia que todos se maneja mucho por la vista. Por eso el Señor dice, unge tus ojos con colirio, compra de mí. Bueno, por ahí, qué bueno que es poder entender los tiempos de Dios. Entender lo que se llama el Cairo de Dios. No lo quiero confundir mucho, pero la palabra Cairo es entender el tiempo perfecto de Dios. Entender que Él está en completo control de todo lo que está pasando. Hermanos, el Señor está en completo control de todo lo que está pasando. Nosotros nos queda entender los tiempos. ¿Cómo hago para entender los tiempos? ¿Qué tengo que hacer? Leer abundantemente la palabra de Dios porque tenemos tiempo también, valga la redundancia. Orar al Señor, pedir de su gracia, pedir que realmente el Señor nos fortalezca, como era la tribu de Isaacar, asno fuerte. Y hermanos, tendremos que ser como el asno. Uno diría, bueno, el asno para nosotros los latinos es sinónimo de burro, pero en aquellos lugares el asno no, tenía otro símbolo. Jesús, cuando entra en Jerusalén, en su entrada triunfal, ¿entró sobre qué? Sentado en un asno, en un pollino, que dice la palabra. Porque el asno significa paz. Si Jesús hubiera entrado en un caballo, hubiera entrado como un guerrero. Pero el Señor quiere entrar con el símbolo de la paz, que es un asno. Miren, hermanos, nosotros tenemos que ser como los asnos en algunos aspectos.
no burros de mente, al contrario, obedientes, fuertes, humildes, como el asno, sabiendo a quién llevamos, sabiendo lo que nosotros portamos, que es buenas noticias, que es palabra de fe, que es aliento, que el Señor nos da, que no nos vamos a fatigar, pero tendremos que ser como le dijo Jacob al pueblo de Isaacar, a la tribu. Y ustedes van a ser como los asnos, pero bueno, trabajadores, fuertes. El asno dice que en esa profecía bajó su hombro para llevar encima. Se nota que ahí hay un deseo, en la tribu de Isaacar hay personas que saben agacharse, que saben pedir perdón si tienen que pedir perdón, que saben que tienen que humillarse en algunos momentos para poder seguir las cosas, para poder realmente seguir creciendo en las cosas de Dios. Es para los que son humildes, es para los que son obedientes, estudiosos, siervos de la palabra. Así era la tribu de Isaacar. Después dice que termina diciendo, y bueno, porque también sirvió en tributo. O sea, ¿qué pasó con la tribu de Isaacar? ¿Qué le profetiza también Jacob? Y bueno, van a ser como esclavos. Vivían muy bien los de Isaacar, pero fueron esclavos, dice acá, tributaban, pero para servir a los demás sin dejar de progresar. Eran prósperos los de Isaacar, pero tributarios. Significaba que ellos realmente tenían para poder dar, tenían para poder compartir. Así que uno diría, Señor, ¿cómo hago para entender estos tiempos? Bueno, me vuelvo a Dios nuevamente, Señor, estudio su palabra, bajo mis hombros, me arrodillo, me humillo de nuevo ante el Señor, le pido perdón de mis pecados, me arrepiento, comienzo en una actitud humilde a buscar del Señor. Y yo estoy seguro que el Señor va a respaldar como lo hace siempre esa actitud. Porque Él bendice al que es humilde, al que se humilla, dice que el Señor viene, cubre y derrama su gracia. De esa manera vamos a poder entender los tiempos. ¿Para qué? ¿Qué hacía esta tribu de Isaacar? Dice que era la que le aconsejaba al rey David cuándo entrar en guerra, cuándo no, cuándo ir a pelear, cuándo no iba a pelear. O sea, sabía lo que Israel tenía que hacer en ese momento y le decían al rey David, me imagino al rey David con todos los guerreros, y diría David, momentito, vamos a consultarle a los 200, vengan para acá, ¿qué hacemos? No rey, no es el tiempo. Espera que vamos a seguir orando, Dios nos está revelando. Sí, ahora es el tiempo. Esa era la tribu de Isaacar, estos valientes que estaban en esa tribu realmente, ¿no? Que podamos entender, conocer los tiempos, para que realmente podamos dar buenos consejos en este tiempo, para saber lo que tiene y lo que va a vivir el pueblo de Dios en estos tiempos, para saber cómo aconsejar. Tenemos que volvernos a Dios y ver cómo era realmente esta gente, los de la tribu de Isaacar. Amén. Dios les bendiga, hermanos.